Decíamos, somos depositarios de la presencia de Dios, del poder de Dios, de la palabra de Dios. Por lo menos así lo dice la Biblia. En la práctica no es así, evidentemente. Vamos a leer dos versículos. El primero está en Primera de Corintios, el capítulo 3, el verso 16. Dice, Pablo, ¿no sabíais que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Eso es una dimensión personal, privada. Yo soy templo de Dios. Cuando me relaciono con Dios, me convierto en un templo de Dios y en mí mora el Espíritu Santo. Por lo menos debería morar el Espíritu Santo. El segundo pasaje que habla de la segunda dimensión es en quien vosotros también sois edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y está hablando en el contexto general de la iglesia, de la familia de Dios. Entonces, en una dimensión personal, privada, yo soy templo y en mí tiene que morar el Espíritu Santo. Esa es la intención de Dios. Y en el concepto grupal somos edificados o estamos siendo edificados para ser morada de Dios. En otras palabras, la presencia, la gracia, el poder de Dios se manifiesta cuando todos juntos andamos, vivimos, cohabitamos, nos relacionamos, tenemos comunión. Ahí se manifiesta Dios porque la iglesia es la morada de Dios. La iglesia. Y avancemos un poco más. Con estos dos versículos, entonces concluimos que nosotros tenemos la presencia viva y real de Jesús, del Espíritu Santo. Y que donde estamos o donde estemos, llevamos la presencia del Señor con toda su gloria y poder. Ahora, estamos con los pastores tratando de enseñar siempre la verdad de Dios desde el punto de vista de la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios de cada uno de nosotros? ¿Qué anhela Dios cuando se acerca a nosotros para relacionarse con nosotros? ¿Cómo era en la antigüedad? En la antigüedad, Dios establece una forma de comunicarse con su pueblo. Y todos sabemos, varias veces hemos dicho, particularmente he hablado de esto muchas veces, y he dicho que Dios, después de sacar a su pueblo de Israel, de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, Él estaba ansioso por cumplir su voluntad de tener un pueblo para sí. Dios, siendo Dios grande, mira a la humanidad y se rebaja, obviamente porque la humanidad ha caído en pecado, le ha dado la espalda a Dios, pero Él insiste en querer relacionarse con su pueblo, con sus hijos. Y le dice a Moisés, prepara al pueblo que yo me voy a presentar a él. Y Dios se presenta al pueblo en el monte de Sinaí. El pueblo también no lo conocía, estuvieron 40 años de esclavos, prácticamente alejados de Dios, se acordaban del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob.
Era una transmisión verbal, ¿no? De padre a hijo. Tenemos nosotros un Dios, pertenecemos a un clan. Abraham, nuestro padre, es el jefe, la cabeza de ese clan. Abraham, Isaac, Jacob, pero no lo conocían a ese Dios. Es más, ni Moisés entendía muy bien quién era ese Dios. Cuando Dios se le aparece a Moisés, Moisés le pregunta: ¿de parte de quién voy a hablar al pueblo? ¿Qué le voy a decir? ¿Quién me manda? Y Dios le dice: yo soy. Diles: yo soy. Yo soy significa no hay otro, el único Dios, el que creó todo. Él me manda y quiere relacionarse con su pueblo. Voy a sacarlo de Egipto, lo voy a poner en una tierra maravillosa donde fluye leche y miel. Así que quiero encontrarme con ellos. Quiero que ellos me vean, que vean mi poder, mi amor, mi gracia. Y Dios sale al encuentro de su pueblo en el monte de Sinaí de una manera, yo supongo que mínima, una manifestación mínima del poder de Dios. Y el pueblo lo rechaza. Si usted lee la historia, quizás ya la conoce porque habrá escuchado varias veces, el pueblo lo rechaza. El pueblo se aterrorizó de ese Dios. Y en vez de ponerse contento, feliz, este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto con poderosa mano, con milagros, con prodigios, y ahora lo vemos y lo sentimos, y Dios, te vamos a adorar, vení a vivir con nosotros. Sale corriendo y le dice a Moisés: por favor, Moisés, decile a ese Dios que no se presente más ante nosotros. Vos no más, ya que vos sos el líder, andá y habla con él y después vení y decinos lo que él dice y lo que él quiere. Imagínese, Dios ha sido rechazado por el pueblo de Israel. Lamentable, obviamente. Si tú sabes que hoy Dios en persona va a venir a tu casa, ¿verdad? No importa lo que pase, aunque la casa se derrumbe, que venga, ¿o no? ¿O no? Sí, ¿verdad? Pero ellos no. Pero como Dios es terco, decirle al que está a tu lado: Dios es terco. Esa terquedad gloriosa. Por eso vos estás sentado aquí y yo estoy hablando aquí, porque Dios es terco. Decirle otra vez al que está a tu lado: vos estás acá porque Dios es terco. Nadie le dijo al que está a su lado, ¿no? Dios es terco. Porque ni vos ni yo, como decía el pastor Héctor, no tenemos ningún mérito. Pero Dios insiste, aunque haya sido rechazado, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué triste. El Dios, el Padre, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nos visita, quiere estar con nosotros y le rechazamos. Y eso se repite vez tras vez. Entonces Dios, como es terco, dice: ese es mi pueblo. Voy a tener que acompañarles. Yo me juré a mí mismo que voy a formar este pueblo. Ustedes sabían la historia en Génesis, léanlo con Abraham. Él juró a sí mismo. Cuando le pidió a Abraham que haga dos altares, dice que Dios viene y cruza por los dos altares y jura a sí mismo, se jura a sí mismo. Es como diciendo: yo, Dios de los ejércitos del universo, de todo lo creado,
juro por mí mismo que ese pueblo va a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. ¡Wow! ¡Qué terco! Un poco la historia del presidente Macron, como el presidente de Francia, Macron, ¿verdad? Que le dijo a su profesora de literatura: usted va a ser mi esposa. Tenía 17 años. 10 años después se casaron, o 15 años después. Qué terco el chico, ¿verdad? Dios juró por sí mismo estar con el pueblo elegido, con la humanidad, acercarse a Él de una manera maravillosa. Y entonces toma esta determinación. La presencia de Dios instalada en medio del pueblo de Israel. Salieron de Egipto y comenzaban a caminar hacia la tierra prometida. Y como Dios juró de estar con su pueblo, entonces Dios lo acompañaba. ¿De qué manera? En Éxodo 25:8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El santuario era el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo era una carpa, era un lugar establecido con cortinas para cerrar el lugar, y en el medio estaba una carpa, dividido en dos. El lugar de afuera se llamaba el altar, y en la carpa la primera parte era el santo lugar y la segunda el santísimo. De esa manera Dios estaba estableciendo un punto de relacionamiento con el hombre, con el ser humano, y en este caso con el pueblo que lo había rechazado, de andar con Él en una relación mucho más amplia, más cercana, más familiar. En Éxodo 25:10 dice: y harán un arca de madera de acacia y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Y en esa arca, dice el 25:17 al 21, y harás un propiciatorio de oro fino, quiere decir una tapa, ¿verdad? Con los dos ángeles, y pondrás encima del arca, simbolizando la presencia de Dios. Cuando Dios se da cuenta que el ser humano no entendía la voluntad de Dios, que era la de relacionarse, el tú a tú, tiene que inventar símbolos, imágenes, que finalmente lo destruyeron al pueblo de Israel y a toda la cristiandad. Vamos a llegar después a eso. Pero estableció ese lugar como para que la gente esté consciente: Dios está con nosotros. ¿En dónde está Dios? Y está en el tabernáculo. Y dentro del tabernáculo, ¿dónde está Dios? Y está en el lugar santísimo. Éxodo 25:21 dice: y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. En el arca. Y el testimonio eran las leyes, era la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Porque eso es lo que Dios quería enseñarle al pueblo. Quería enseñarle su voluntad, sus leyes, sus principios, para transformar a la humanidad de acuerdo a su propósito eterno. Y eso es muy importante que sepamos. Entonces dice: pondrás el testimonio, pondrás la palabra.
que no era otra cosa que la presencia de Dios. Dios, dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios estableció todas las cosas a través de la palabra, porque la palabra implica acción y la acción es poderosa. Así como la palabra es poderosa, la palabra de Dios es poderosa y nuestra palabra es poderosa. Ya entraremos en otro momento a hablar de eso. Pero entonces Dios establece tabernáculo, lugar santísimo, arca, y dentro del arca, así como dice Éxodo 26, 34, pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. En ese lugar no se entraba todos los días, se entraba una vez al año. Y luego dice Éxodo 25, 22, y desde allí me manifestaré a ti, y allí me declararé a ti y hablaré contigo. O sea que Dios dice, ya no voy a estar apareciéndoles a ustedes y asustándoles. Y voy a tener que instalar un protocolo de relacionamiento. No cualquiera va a ir junto al arca. No cualquiera va a entrar al santo ni al santísimo. Y eso es algo que tenemos que entender hoy, porque muchas veces hoy estamos practicando lo que era del antiguo pacto. Más adelante vamos a hablar de esto. Pero dice, desde allí me manifestaré a ti. El sacerdote entraba una vez por año al Santísimo, llevando en un plato de oro la sangre del mejor de los corderos, para pedir perdón por los pecados del pueblo. Y después de mecer el incensario, que significa la adoración, la alabanza, la respuesta del hombre a Dios por su gran amor, el sacerdote salía y decía al pueblo, sus pecados han sido perdonados. La manifestación de la gloria, de la gracia de Dios, hacía que el sacerdote saliera vivo de la presencia de Dios. La presencia, el poder y la palabra estaban en ese cofre, en esa caja de madera y oro. Era el arca del testimonio. ¿Testimonio de qué? De que Dios estaba con el pueblo. La presencia de Dios en esa arca, en la antigüedad, era llevada solo por los levitas. Transportaban el arca sobre sus hombros. La presencia de Dios estaba donde estaba el arca, por lo menos simbólicamente, porque Dios es omnipresente, estaba en todo lugar. Pero no se manifestaba su presencia sino ante esa arca. Esa arca tenía poder. Imagínense si el sacerdote entraba en el lugar santísimo con pecado, ahí mismo ¡plop!, moría. Había poder en esa presencia. Tal es así que el protocolo decía, todo sacerdote, sumo sacerdote que entra en el Santísimo, debe estar liado por su tobillo una piola por si muera. Y la gente sabía si vivía o moría porque la sotana del sumo sacerdote tenía campanillas. Entonces todo el mundo en ese día ahí estaba rodeando el tabernáculo y entra el sumo sacerdote, y mientras el sumo sacerdote ofrecía a Dios ese holocausto y escuchaba a la gente la campanilla, todos estaban felices. Nuestro sumo sacerdote. ¿No? Si de repente había un silencio, caputit menonita, ¿no? Entró mal, entró
Algo pasó con este sumo, ¿no? Había poder en la presencia de Dios. El arca llevada por los levitas tenía poder. Ahí se manifestaba Dios, es decir, desde ahí me voy a manifestar. ¿Recuerdan cuando David traía el arca a Jerusalén y lo traía encima de un carro? Mala idea. Y obviamente no había asfaltado, o si había, eran como los asfaltados de Asunción, ¿verdad? Baches. Y el arca se estaba a punto de caer. Y Usa fue para atajar, buena intención. ¿Y qué pasó? Cayó muerto. El arca tenía poder, porque ahí estaba la presencia de Dios. La manifestación de esa presencia de Dios era que el fuego de noche ardía sobre el Santísimo y la nube de día. Y ese fuego y esa nube guiaban al pueblo hacia dónde tenían que ir. Cuando la nube se empezaba a mover, todo el mundo a moverse, a seguir esa presencia de Dios. A llegar a establecer ese sistema, ese protocolo, el pueblo de Dios anduvo durante 40 años. Luego entraron en la tierra prometida y Dios cumplió su promesa de relacionarse con el pueblo. La pregunta que yo quiero hacerles es: ¿era esa la voluntad de Dios? ¿Era esa la voluntad de Dios? Hoy en día la iglesia tradicional practica eso y lo practica con simbolismos. La presencia de Dios en la iglesia, según la iglesia tradicional, la presencia de Dios está en los templos. Y dentro del templo hay un lugar santísimo. Y dentro del lugar santísimo hay un sagrario. Y dentro del sagrario están las hostias que por orden sacramental, según la iglesia tradicional, tiene al cuerpo de Cristo. Entonces nadie puede pasar delante del sagrario así. Tiene que arrodillarse. Tiene que, aquí nadie esté jugando. Imagínese si alguno de nuestros chicos de la escuela dominical vienen y empiezan a jugar, se les saca con flea. Porque el pensamiento es: podés hacer todo lo que se te antoja afuera, pero aquí no. Aquí está Jesús. ¿Es eso lo que Dios quiere? Esa es la meta del cristiano. Venir cada domingo a adorarle a Dios porque aquí está Dios. Y afuera, seguramente que ahora mismo ahí afuera hay algunos que están contando chistes o riéndose. Y allá pueden y acá no. Ese es el concepto cristiano. Eso dice la Biblia. Perdónenme, eso no dice la Biblia ahora. Tenemos que meternos en la cabeza, Dios tuvo que hacer todo ese protocolo por la dureza del corazón. Cuando cantábamos esa preciosa canción, Cristo, yo te amo. Me preguntaba: Señor, te amo.
quiero estar contigo. Hay un coro que dice, me muero de amor por ti. Quizás el que hizo la canción tenía esa sensación de amor. Y algunos cantan, me muero de amor, ¿por qué? Me muero. ¿Qué quiere Dios? Ya cuando el pueblo de Israel fracasó, ese protocolo no sirvió. Dios se dio cuenta. Y Él dice, voy a seguir con mi plan. Yo quiero relacionarme con el ser humano. Y le manda a un profeta, Ezequiel, capítulo 36, dice, y os daré un corazón nuevo. Está profetizando Ezequiel sobre el pueblo, sobre la humanidad, sobre el futuro de la humanidad. Y dice, os daré un corazón nuevo. Está hablando de la salvación. Y pondré espíritu nuevo. Está hablando del nacer del espíritu. Espíritu está escrito con minúscula. Cada vez que está escrito espíritu con minúscula, se está refiriendo a nuestro espíritu, al espíritu del hombre. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. Y aquí dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Está hablando de la salvación. Y ese corazón nuevo y ese espíritu nuevo es la base para que haya una relación. Dios no habita donde hay muerte. En tu corazón y en mi corazón, antes de convertirnos al Señor, había muerte. Y si todavía no entregaste tu corazón al Señor, hay muerte en tu corazón. Y Dios no va a habitar contigo. Pero dice, y pondré dentro de el auditorio de la comunidad cristiana a mi espíritu. ¿Dice así o no? ¿Dónde va a poner su espíritu? ¿Dónde quiere Dios poner su espíritu? Dice, pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La frustración que existe hoy en día en el cristianismo es que nos hablan de tantas promesas de Dios, de tanto amor de Dios, que en cada mensaje quizás nos consagramos a Dios y venimos a Dios o en un retiro o en esto, ¿verdad? Y decimos, sí, Señor, acepto, te quiero servir, te voy a seguir, te voy a amar, te voy a adorar, pero ni bien me desconecto de lo que es la reunión en sí, me comporto totalmente diferente. Y quizás 2 o 3 semanas más o menos vivo de acuerdo a lo que escuché que tengo que hacer, pero lo hago con mi esfuerzo y bueno, no tengo que mentir y no tengo que robar y no tengo que pegarle a mi esposa y esto y lo otro y esto, pero al rato me transformo nuevamente en un ser seco, frío, sin la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no practicamos, porque no deseamos que la presencia de Dios venga. Me estoy hablando a mí mismo, que venga aquí y de aquí venga y vive y me relaciono con Él y le amo y le adoro y Él está conmigo y yo estoy con Él y donde Él va yo voy. ¿Se dan cuenta que nuestro cristianismo es totalmente absurdo? Hay desánimo,
Hay frustración porque no entendemos. Hoy en día la gracia, la presencia de Dios no está más afuera, está aquí. Vienen personas con dones, acudimos a ellos a que nos oren, salimos felices, pero después todo vuelve a ser lo mismo. Porque recibimos de parte de Dios, de afuera hacia adentro. Dice, yo pondré dentro de vosotros mi espíritu. Hemos estado predicando, la iglesia cristiana tiene que ser una iglesia cuyo espíritu, que el Espíritu de Dios more dentro de cada persona. Nuestras oraciones reflejan lo que vivimos. Vengo a la presencia de Dios. Señor, venimos ante tu presencia. Y el Señor pregunta, ¿y dónde estabas antes? Y estaba viendo el Señor de los cielos. O estaba conectado. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a vivir en la presencia. Hoy en día hay muchos restauradores que están predicando acerca de esto. La iglesia dejó de lado. La iglesia dejó de lado. Tienen un corazón nuevo. El Señor les da el nuevo nacimiento. Tienen espíritu nuevo. Nacieron de nuevo. Pero le falta el siguiente paso: que el Espíritu Santo more en nosotros. Buscar la presencia de Dios es buscar la comunión con el Espíritu Santo, es buscar la llenura del Espíritu Santo, es buscar el bautismo con el Espíritu Santo, es buscar hasta que amén. Decirle al que está a tu lado algo de lo que escuchaste recién, por favor. Bueno, algo le dijiste, por lo menos con la mirada. Hoy esa gloria, esa presencia, ese poder y la palabra de Dios están destinados para estar en nosotros. Nuestros tiempos de adoración, estoy dispuesto a decir, no va a necesitar ni siquiera música. Con eso no quiero decir que los músicos no va a necesitar. Si yo soy templo, el Señor está ahí. Me levanto y le adoro, no sé, gritando, callado, le adoro. Cuando me junto con otro hermano, aleluya, la presencia, donde están dos o tres, ahí yo estoy. Porque en mí está en Él. Va a haber gloria. Nuestros encuentros van a ser gloriosos. Deberían ser gloriosos. Porque no estamos sujetos a un protocolo religioso. Salimos de una religión para meternos en otra. Si eso es así, renunciemos todos. Dejémonos de macanear. Pero como no es así, Jesús muere en la cruz, con los brazos abiertos. Su mensaje es: venid a mí. Y miren lo que dice. Quiero leerles solamente, no lo busquen para que no se desconcentren. Miren lo que dice Juan 19, 24, 19 al 24. Juan. Jesús se encuentra con la mujer samaritana.
La mujer samaritana, una religiosa, creía en Dios, pero era una religiosa. Jesús entabla una conversación. Esa conversación le lleva a que la samaritana llegue a una conclusión. Miren lo que dice, 19. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Le profetizó que no era casada, pero que estaba casada con ¿cuántos maridos? 15 maridos. Y la mujer dice: parece que sos profeta. Y entonces ahí empieza a relacionar su relación con Dios. Me encuentro con un judío, me dice algunas cosas raras, y después me adivina mi vida. Tiene que ser alguien de Dios. Y rápidamente saca a relucir su religiosidad y dice: nuestros padres adoraron en este monte. Los samaritanos adoraban en el monte. Y vosotros decís, los judíos, que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Religiosidad, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? En el templo, ¿verdad? Y tiene jerarquías. Los templos tienen jerarquías. No sé si sabían, la iglesia tradicional, no sé de dónde sacó, ¿verdad? Está el oratorio, está la capilla, está la parroquia, está la catedral, está la basílica. ¿Dónde está Dios? Nuestro Dios está en el monte. ¿Y el tuyo? Ustedes parece que su Dios está en Jerusalén. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene, bendito Jesús, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, hablando de nuestro espíritu en minúscula, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscas que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué quiere decir esto? La adoración, el amor, la relación está dentro nuestro. Por eso somos flojos y débiles, porque no está dentro nuestro. Vivimos conceptualmente y en la práctica buscando a Dios afuera. Buscamos. Y viene alguien que tiene algún don, que ministra de acuerdo al poder de Dios, y nos vamos para que a ver si nos transferís un poco. Conceptos religiosos. La mujer samaritana dijo: ustedes allá, nosotros acá. Jesús le dijo: no, ni allá ni acá, en espíritu. Eso quiere decir, donde yo voy, ¿se va mi espíritu o se queda mi espíritu? Se va, ¿verdad? ¿Me voy? Entonces, ¿tengo que ser santo aquí? ¿En el pasillo? ¿En el estacionamiento? ¿En la calle? ¿En el comedor? ¿En el baño? ¿Jugando al fútbol? ¡Oh! El espíritu se va.
o el Espíritu Santo te dice pateale a ese, o el Espíritu Santo te dice mentile a ese, o el Espíritu Santo te dice coimeale a ese zorro gris que ahora es blanco y azul. No, azul, todo azul. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Que tiene que estar aquí adentro. Segundo pasaje, Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dios está loco, perdón, Señor. Anhela estar con nosotros. Y nosotros, por el espíritu religioso, insistimos en que solamente en algunos momentos va a estar Dios. Y acá todos santos, y acá todos buenos, y acá todos adorando, y allá afuera no te quiero hacer escuchar cómo el esposo le trata a la esposa, cómo la esposa se plaguea del esposo, cómo hay violencia, cómo hay mentira, cómo hay deshonestidad, cómo hay falta de integridad, porque ese concepto nuevo del Nuevo Testamento, dice del nuevo pacto, no se cumple en nosotros. Y es necesario, mis queridos, les hablo con el corazón en la boca y les pido perdón si a alguno le ofendo. Necesitamos vivir la vida en el Espíritu Santo, viviendo y practicando la presencia de Dios todos los días de mi vida, en donde vaya. Amén. O si no, vamos a pasar 20 años de religiosos. Pero hay algo más. Romanos 8:9. Dice así. Romanos 8:9. Búsquenlo. Esto es un plus del mensaje que quería darles. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y esto es lo más triste. Me pone triste leer este pasaje. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Espíritu con mayúscula, la tercera persona de la Trinidad en nosotros nos guía. Tengo ganas de responder mal, violentamente, pero no lo hago. El Espíritu Santo me controla. Tengo ganas de echar de una vez todo lo que mi esposa me hizo, o todo lo que mi esposo me hizo, pero no lo hago. Mi carne me dice: respondele, decile. Y el Espíritu me dice: no, Alberto, es tu enemigo, te hizo mal, te estafó, orá por él, bendecile. Es lo que dice Pablo. Nosotros no andamos según la carne. Y lo que sigue: si es que, 3 palabras. Si es que, decile al que está a tu lado: si es que, decile, por favor, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Julio le pegó a Rosita y me dice: hola, hermano Alberto, qué buena es nuestra comunidad.
como yo he visto a Rosita, ¿verdad? Y que cuando le pregunté, ¿qué te pasó? Julio, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces puedo juzgar, no acusando, sino considerando. Julio está en la carne. Julio es un carnal. Julio no le hace caso al Espíritu. Capaz que Rosita merecía, perdón mujeres, no soy machista, pero merecía como nuestro querido hermano en la presencia del Señor, ¿verdad? Hermano Orué, ¿no? Siempre daba testimonio de que su esposa empezaba a hincharle, a plaguearse. Dice, se endemoniaba. Pastor, usted no sabe, no le vio nunca. Hasta que yo le daba 2 o 3 bofetadas ahí. Mansa criatura. Arreglaba su situación en la carne, ¿no? Un gran hermano. Él no negaba, ¿verdad? Él quería cambiar, pero decía, tan insoportable se vuelve que tengo. Bueno, pero eso no es. Acá está. Si andas en la carne, vas a hacer todo lo que tu carne quiera hacer y lo que no quiera hacer. Porque dice, nosotros los hijos de Dios, de acuerdo a este concepto nuevo del nuevo pacto, los hijos de Dios no vivimos según la carne, no vivimos según la carne, no vivimos según la carne. No vas a reaccionar mal porque no vives según la carne. No vas a mentir, no vas a decir palabrotas. No vas a dejar de hacer las cosas que Dios te manda porque no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y entonces viene, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y el ñácate final dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y luego remata Pablo, Pablo, dice, pero si Cristo está en vosotros, ¿dónde está Cristo? En vosotros. Te vas a morder todo. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y hablo otra vez, mora en vosotros, si el Espíritu está en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hacia ahí tenemos que apuntar, abrirnos al Espíritu Santo. No solamente unos momentos. Se sintió la presencia del Señor. Cómo no me quiero ir a casa porque allá seguramente hay lío, plagueo, problema, Señor. La intención de Dios es que vos lleves la presencia de Dios a tu casa. Que vos seas el que calmes las cosas. Tranquilo, tranquilo. El Señor está en vos. El Espíritu Santo está en vos. Otro concepto, otra forma de ver. Si el Espíritu no está, es un biroreí con soda. Te vas a esforzar, vas a querer hacer, pero no vas a lograr. Y entonces vas a buscar y vas a pedir ayuda y esto y lo otro. Cuando Dios ya te solucionó el problema, decirle al que está a tu lado, Dios ya te solucionó el problema. Decirle, por favor.
Métele al Espíritu Santo adentro. Por eso Jesús dijo, recibiréis poder. ¿Poder para qué? Para atajar tu carne. Para atajar tu carne. Tengo ganas de cantarle las 40. Pero el Espíritu Santo dice es manso. Amén. Amén. Hay un pasaje que está en Primera de Colosenses, el capítulo 25 y 28. Pablo entiende todo esto. Hemos leído dos pasajes de lo que dijo Jesús y el resumen de lo que dijo Pablo. Y Pablo dice esto: yo fui hecho ministro para anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Si los músicos se pueden estar preparando. Yo he cumplido, dice Pablo, mi ministerio ha sido, fui hecho ministro para anunciar la palabra de Dios. Y me gusta esta frase, dice, el misterio que estaba oculto desde los siglos y edades. Estaba oculto para algunos. Dios le habló a Abraham. Para Abraham no estaba oculto. Dios se le reveló a Jacob, a Isaac. Dios quiso hablarle a su pueblo y su pueblo no entendió. La intención de Dios es relación, comunicarse, estar juntos, seguir una vida de intimidad. Quiero que mi pueblo me conozca. Quiero que mi pueblo me pruebe. Él dice, probadme en esto, probadme en otro. Él dijo, clama a mí, yo te responderé. Relación, intimidad, comunión. Era un misterio. La gente creía que solamente ahí en el tabernáculo y después en el templo y en los lugares ahí donde se consagra la presencia de Dios, ahí nomás. No. Dios aquí, Dios allá, Dios en todo lugar. Vivir la presencia significa reconocer lo que dice el Salmo: ¿a dónde huiré de tu presencia? La presencia de Dios tiene que ser real, viva, poderosa en nosotros. No necesitamos el que tiene el Espíritu Santo, ni siquiera va a necesitar nada de nada, porque el Espíritu Santo está dentro de él y él suple todo. Amén. Ese es un misterio que para mucha gente